Bienvenidos sean todos a los que nos están escuchando en este preciso momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, medios días, medias noches, whatever. Soy el José, soy el Veraca, como sea, ya me conocen o me están conociendo de a poquito. Esto es Maldito Lag y obviamente estoy con mis dos queridos mozuelos, Josías y Dani. Aprovecho el lag para saludar a todos nuestros amigos podcaster desde Osorno, esta ciudad que es muy fluctuante en su avance con el coronavirus. Estamos en 0 y al otro día en 17 casos. Así que saludos a los amigos de Osorno para que escuchen este podcast y no salgan de sus casas. Exacto, por favor, cuídense. Nosotros hacemos este podcast totalmente en cuarentena, encerrados en nuestros búnkeres personales, tal como Ned Flanders lo hizo alguna vez con Homero Simpson. Pero estamos siendo resguardados gracias a la Pachamama, todos los dioses. Josías, ¿qué tal tu semana por ahora? Una semana bastante relajada, la verdad, porque sí, olvidé por un momento que soy estudiante y encontré una profesión. Mañana empiezo mi oficio como artesano. Voy a empezar a trabajar con palitos de madera para poder subsistir a la crisis económica que acarrea esta pandemia. Tal cual como el niño que me gusta el arte argentino. Sí, comienzo. Así que amigos, ya saben, si necesitan figuritas de madera, palafitos, carretas, mañana empieza la producción. Estoy haciendo gestos con los dedos. Qué absurdo todo esto. Bueno, lo absurdo quedó ya listo desde la despedida del podcast anterior. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Dani y aquí estoy desde los aposentos de mi casa. Yo he estado bien, la verdad, flojeando caleta, viendo anime. Hoy día vi la primera temporada de Boku no Hero. Bastante... más o menos, la verdad. Ni buena ni mala. Pero eso, me entretuve un día. Tu semana, Veraca, ¿qué tal? ¿Cómo viste la apreciación de las personas al podcast? Atento a las redes sociales y todo eso, ya que me encargo de subir los capítulos. He visto que hay varias gente interesada en el podcast. Se escucha bastante en Instagram. En YouTube no sé, porque siempre las métricas de YouTube son como bien extrañas, como que a veces te carga como todas las veces que se ha reproducido o a medias que se ha reproducido, pero tú te metes al video y sale 0. Pero igual hay métricas de fondo, entonces como bien extraño, no es como tan confiable, por ejemplo, como lo está haciendo sí Instagram IGTV, que sí salen las indicaciones de cuántas personas han reproducido exactamente los capítulos de podcast. Pero bien en general, o sea, considerando que esto partió de la nada y llevamos solamente un capítulo real más un piloto, pucha, si lo han escuchado alrededor de 20, 30, 40 personas, genial. Aunque la mitad seamos nosotros, no me importa. Ya lo que es mi semana ha sido bastante trabajada, bien trabajada. No sé si tan bien trabajada, pero trabajada. Eh, me desempeño como diseñador gráfico, pero estoy trabajando en lo que es diseño web para una empresa y hay que arreglar páginas literalmente en la parte visual. Y estoy viendo una página que es parte de algo del gobierno, o no tan directamente del gobierno, pero está fea la cuestión y hay que arreglarla. Y es un montón de páginas y estados de páginas, más otras cosas que van de fondo que se tienen que ver bien. Y es un cacho, pero es trabajo, pero es fome. pero bien, porque al menos lo puedo hacer desde aquí mismo, desde la casa. No tengo que estarme arriesgando a salir del hogar por cualquier cosa relacionada con el COVID o la policía bastarda que hay en este tiempo. Bueno, como ustedes siempre ya saben, ya se están acostumbrando a nuestro formato de trabajo, iba a decir que costumbre mala, de nuestro formato de podcast. Nuestro programa se divide en 2 partes. La segunda parte es la que estamos abarcando en nuestra máquina del tiempo. En esta temporada, en este episodio, vamos a hablar de los años 1940. Pero como siempre, la primera parte es un montón de noticias random, que más que random son como noticias bastante actuales de esta semana, que ha sido como bien noticiosa, valga la redundancia nuevamente. Y sin ser amarillista y todas estas cosas, a mí me ha impresionado en lo personal la parte que está sucediendo con los gringos del levantamiento y las protestas por la muerte de George Floyd, no me acuerdo muy bien su nombre, pero asesinado por la policía gringa.
Y eso me da lata. ¿Y por qué te da lata? Me da lata por lo que significa, ¿cachai? Porque es como, en delante pensaba al respecto, es el 2020, deberíamos tener una cabaña en la luna, eh, un viajecito a Marte, autitos voladores, ¿cachai? Y cosas así. Y se sigue repitiendo la misma historia de los años 60, los años 80, los años 90, en términos generales, no solamente quizás porque se mate o se haya una suerte de racismo contra la clase trabajadora negra, ¿cachai? En Estados Unidos, sino que en general, cosas que pasan también aquí en Chile, y como la historia a veces es demasiado cíclica o el ciclo es demasiado corto para que se repitan las cosas, y eso como que me da lata. Yo la verdad creo que nosotros los humanos somos demasiado contradictorios. Desde que podemos, por ejemplo, en un mundial admirar el juego de Brasil, pero si se llegara a enfrentar Brasil con, no sé, Zambia, Ujú. hincharíamos por Zambia. Así de contradictorios somos. Siempre buscamos las cosas extrañas y sin explicación. Pero bueno, eso. Sí, los gringos que además son capaces de entregarnos buenas y malas noticias al mismo tiempo. Por ejemplo, el lanzamiento del SpaceX, de esta misión Oh, de la sí. NASA, es una noticia bien interesante por la cual podríamos alegrarnos. Sin embargo, en paralelo quizás a ese mundo mucho más desarrollado, siguen surgiendo cosas como las que tú mencionas, la discriminación, la violencia, y es extraño cómo se forma esta sociedad y así en todo el mundo, en verdad, no solo sucede en Gringolandia. Concuerdo completamente contigo con ese punto. Misión en la que se robó, no sé si supieron, pero un pequeñito dinosaurio de peluche se robó toda la atención del lanzamiento. Mientras quemaban comisarías, nosotros veíamos desde casa a este dinosaurio volar hacia... Flotar en el espacio, flotar en gravedad cero. Bonito, pero amargo también por lo otro. Claro, son los contrastes que se presentan en la vida al final, literalmente. Y es contrastante para un país, como tú dices, que puede generar tantas cosas buenas como malas al mismo tiempo. Parte de estas cosas locas que han sucedido a raíz de estas protestas es que hoy día, justo hoy día, cuando estamos grabando este podcast, renace Anonymous. Al menos a mí personalmente me alegra que es el Anonymous, no sé si gringo, pero al menos el norteño, ¿no? Porque el Anonymous, Un anónimo desconocido. claro, ¿Por qué anónimo? el Anonymous, The Real Anonymous, porque el chileno que salió para las cuestiones del Ministerio de Salud y las cosas sucedidas con respecto al inicio del COVID en Chile fue más callampa que la porra, po. Sí, en verdad, en Acá se general. supone liberaron 4 gigabytes de información sobre el Ministerio de Salud, con informes de salud respecto al estado del COVID desde diciembre o algo así. Y era un archivo de 4 gigas de nada. Donde databan. Así que full, o sea, ¿fue un troleo maravilloso o fue una asquerosidad horriblemente kuma de filtración de Oye, información, donde entre databan comillas? que se supone que acá en Chile el COVID estaba presente desde el 1873. Cacha lo chanta que era. Ni siquiera A ese nivel, existía. claro, no habríamos sido pioneros, sí, no habría sido culpa de China, habría sido culpa de Chile. Ni siquiera merecía... Sí, pues, Quizás qué habría significado eso para nuestro futuro presente. brígido. Pero Chile realmente es un país demasiado chistoso. Desde pensar en que somos los jaguares de Sudamérica. Desde Ya con esa las definición te personas lo de dice todo. autoridad hasta los hackers, todo. Exacto. Lo único bueno de Chile, el gran Carlitos Caselli. Carlitos Tremendo. Caselli, Un sí. día como hoy, Carlitos Caselli marcaba su primer gol por la selección chilena en un amistoso previo al Mundial del 74, Sí, sí estuve presente. previa a la presentación de Chile en el Mundial de 1974, en una copa muy extraña que era la Copa Carlos Dittborn, con un rival conocido de Argentina. Carlitos Caselli marcaba un gol por la selección por primera vez con apenas 22 añitos. ¿Quién Buenísimo. diría después? Se convertiría en uno de los quintos máximos goleadores
de nuestra selección. Y eso Un que en ese saludo para el tiempo, comediante. en ese tiempo no jugaban la misma cantidad de partidos que juegan ahora. Por ejemplo, Alexis Sánchez ya tendrá cerca de los 40 goles, creo, no sé, por ahí, 36. 36, 37 por ahí. Pero tiene como 160 partidos jugados. En cambio, en esos tiempos jugaban re poco. Entonces, la estadística es un poco mentirosa respecto a eso. Entonces, de las conclusiones que podemos llegar es que Cáceres fue muy efectivo de cara al arco. Aún a pesar de los pocos partidos que jugó, metió caleta de goles. Y yo personalmente pienso que es una figura muy olvidada del fútbol chileno, porque todos se mofaron de él por su penal fallado y todo eso. Bueno, en su tiempo lo vamos a hablar, pero se le desconoce la calidad de jugador que fue, lo importante. Yo estuve viendo unos partidos por ahí que jugó Caselli y en verdad se nota su desequilibrio y su habilidad y todo eso. Así que un grande Caselli. Un mítico jugador chileno. Saludos para él y es el reconocimiento semanal, ¿o no? Los jugadores nacionales. Sí. Claro. Sin querer. El rey del Estamos metro reconociendo cuadrado. una vez a la semana. Sí, que ha destacado también como comediante. Me gusta más el Carlitos Caselli, goleador de la selección. Tengo que declararlo en este espacio. Carlitos Caselli juega la pelota. A mí me encanta lo que ustedes conversan porque, o sea, todo lo referente al fútbol que ustedes lo llevan, porque yo no soy un asiduo al fútbol, la verdad. Mi infancia igual peloteé y toda la cuestión, pero nunca he sido como fan de verdad del fútbol a ningún nivel. Más allá de haber sido en mi niñez y adolescencia un asiduo lector de Barrabases. Me encantaba ese cómic, esa revista, gran revista chilena, todo esto. Lamentablemente su creador Guido Vallejos cayó en toda esta cosa de asuntos de pedofilia al respecto, cosas muy, muy extrañas, muy raras. Qué turbio. Pero bueno, es un dato sin querer freak, relevante, pero no sé, pues mi mayor cercanía al fútbol ha sido gracias a Barrabases y quizás lo que yo entiendo de fútbol es gracias a esa revista. Y ahora en mis 35 años vuelvo a tomar el tema del fútbol, pero gracias a ustedes, porque hay muchos datos que, bueno, han pasado solamente 2 capítulos, pero es increíble que hay cosas que yo no tengo idea y me maravillan. Entonces, bacán, porque no solamente nuestros amigos que nos están escuchando se van a enterar de estos datos, sino que hasta uno mismo, ¿cachai? Buenísimo, Dentro de su Braca. ignorancia, aprende. Para algo. eso está este programa, para hablar del fútbol. Ya. Lo principal. Lo principal de Me pegó, Maldito Se llama criticar a toda la sociedad chilena. Por favor, critiquemos a esas personas que se reúnen a hacer fiestas clandestinas todavía en plena pandemia. ¿Cuál es la causa, la razón, la necesidad y el porqué de reunirse? Muy innecesario. Eso, solo quería manifestar mi desaprobación a esta gente que no entiende nada de lo que está pasando en el mundo ni en el país. Fin del comunicado. La misma gente que le cantaba el himno nacional para el eclipse. ¿Qué esperamos de esa gente, hermano? Exactamente. Gente que va a cantar cuando Chile en algún momento pueda vencer a esta pandemia. Así que eso llega a pasar y no nos acaba a todos de una buena vez. Bueno, se supone que teníamos planificado, y menos mal se canceló, darles un carnet de COVID superado a todos los recuperados. Así que no me extraña el nivel de estupidez que sucede en el Es como país. un diploma, si lo pegáis en tu pieza. Sí, pero bueno. Me recuperé el COVID, buena. Sí. No, pero ¿saben sí. qué? El carnet de niño sano. El COVID, igual le estamos logro, tirando sí. caleta para la talla, pero es una enfermedad re brígida y está afectando a muchas personas, así que, loco, péguense la avispa, porque hay mucha gente que está sufriendo. Cuídense. Así que, por favor, evitemos el contacto masivo de personas porque todavía no bajan las estadísticas respecto al COVID de los contagiados y todo eso. Ya vamos casi en los 100.000 contagios. Así que péguense la cachada, cabrón. No sean pollos.
Y como dices, muy posiblemente se supere la barrera de los 100.000. Cantando el himno nacional. Algunos lo están celebrando. Ahí vamos a ser de los primeros en cantar en vivo. Qué hermano. innecesario. Vamos a transmitir en vivo el himno nacional. Vivo desde maldito lag. Exactamente, 40 minutos de himno nacional. Pero eso, el llamado igual obviamente es a cuidarse. Y para cuidarse pueden gastar 40 minutos de su tiempo haciendo nada en la casa, escuchando a nosotros. Así que hashtag Maldito lag maldito lo hizo lag otra vez. en la, Sí, otra en la casa. Ah, Maldito lag va a la delantera de muchas cosas y este es uno de los podcasts más educativos que existen en la actualidad. De hecho, yo he puesto mucha atención a otros contenidos y estamos enseñando muchas cosas que los profesores quizás no han sido capaces siquiera de enseñar a través de las clases virtuales. Maldito lag Así metió un que gol de media avísenle a cancha. su hijo. Llame a su hijo, póngale audífonos y que escuche esta cápsula educativa llamada Maldito Lag con el super profesor Veraca, El tío Veraca. especialista en temas random. Veraca, Josías Tío Veraca. y Y Dani. Dani, que realmente es profe. A mí me dio mucha risa cómo suena cuando me dicen en el primer capítulo, señor Veraca, existe. Ese señor Veraca fue como, buena. Nadie me había dicho señor Veraca antes. Don Veraca. Don Veraca. Veraca. grande. De hecho, yo estoy educando a mi hermana con este podcast, como no puede tener clases porque la cambiaron hace poco de colegio. Esta es toda la educación que va a recibir este año. Un saludo para ella que seguramente va a escuchar este capítulo también. Saludos para la estación de buses. Después organización religiosa. Hoy las vivencias Escuchao. precarias. Escucha, la mismísima. Hoy las vivencias precarias. Uy, si supieran las vivencias que Perdón por nosotros lo tenemos con poco. Josías cuando fuimos a Puerto Montt. Precario, po. Mira, no voy a. Lo único que voy a decir para no revelar todo lo que pasó en ese mítico viaje es una pregunta. Veraca, ¿tú alguna vez te has tratado de conseguir un sopapo en un negocio de una ciudad que no conoces? Negocio de barrio. Negocio de barrio. No he tenido esa, Y que una vecina del esa sector oportunidad que está grata de. comprando No. te compadezca. Bueno, solo eso vamos a decir. Eso y mucho Saludos a más Carlito y a la del Pau de capítulo Puerto Montt. especial. Estoy mucho más aquí en Maldito Lag, como se dan cuenta. No, y de hecho todas Esto esas es Iba a decir una historias, estupidez. maravilloso. todas esas historias van a Maldito Lag Premium. Así que si ustedes quieren saber de esas historias, suscríbanse al canal, deposítennos y vamos a dejar nuestra cuenta root. Y qué precario cuenta root. Y Ruth, van a que no poder hagan un vale vista. deleitarse con nuestras historias. Esto es real, esto no es una estafa piramidal como lo está haciendo Carol Dance. Sí, que no quede tenemos claro. mentalidad de tiburón de ninguna manera. No iba a decir una estupidez muy cruel, muy negra, así que prefiero no ni siquiera volver a pensar lo que iba a decir. Dale nomás y después Tenía lo que ver editamos. con las víctimas fatales y todo eso. Después lo editamos. Ah, lo dale digo, nomás. ¿no? En verdad. Cuando este podcast, perdón, alcance un número más grande de seguidores que de muertos en Chile por el coronavirus, vamos a revelar todos los secretos de Puerto Montt. Amén. Bueno, cerrando ya este grato momento de noticias freaks, noticias random, anécdotas varias y pena gratis. Podemos proceder ahora, chiquillos, a nuestra gran parte, gran sección de historia y educación que corresponde a nuestra máquina del ¿Revolvemos todos tiempo. juntos? Todos soy Empieza. Empieza a continuación nuestra sección magistral, La Máquina del Tiempo, y nos dirigimos en este capítulo a los locos, maybe, quizás, guerridos,
muy posiblemente años 40. Esto se trata desde 1940 hasta 1949. En esta década en la que suceden quizás muchas cosas, pero el gran protagonista, lamentablemente, es la Segunda Guerra Mundial. Así que nuestro hilo conversatorio va a ser en relación a varias cositas que han sucedido durante esta década, a nivel música, a nivel cine, a nivel cosas random y obviamente temas un poquito más bélicos. No sé, ¿quiere compartir algo especial para comenzar? Decir que, claro, reafirmar la idea de que toda esta década está muy marcada por la Segunda Guerra Mundial, en verdad. Todo giró en torno a eso y gracias a eso no tenemos mundiales, no tenemos Juegos Olímpicos ni nada curioso que comentar acerca de eso porque se suspendió hasta la siguiente década. Segunda Guerra Mundial que en verdad comienza en el año 1939 con la invasión de Hitler a Polonia. Ese hecho marca el primer precedente para esta guerra que dejó muchos muertos y una de las luchas más sangrientas, la que fue la guerra de Stalingrado. Casi ya para finalizarla. Sí, interesante. Igual algo que no agregamos la semana anterior es como estos bandos rivales que se conformaron por la guerra mundial. Que por un lado estaban los aliados, que en donde estaba Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etcétera. Y por el otro lado estaban los del eje, que era Alemania, Italia y Japón. Sí, po. Ahí con Hitler, Mussolini y los asiáticos. Es cuático considerando que, tal como la Primera Guerra Mundial, el conflicto empezó siendo muy europeo, llegó a tal punto que se tuvieron que meter otros países, tanto por estar de acuerdo en una suerte de política, por compartir ideologías similares, o por simplemente cositas más como de orgullo nacional. Pero es increíble cómo al final termina siendo una guerra literal mundial. Hasta el punto de que Chile le declara la guerra. No, de hecho, Chile le declara la guerra a Japón. A Japón, pero es a Japón. Y a Japón, y es súper como chistoso también el hecho de que le declara la guerra en 1945, donde ya estaba todo cocido, porque donde ya no teníamos que irnos a la segura. Sí. Donde ya como era la guerra. Se había acabado. Claro, pues, el presidente que estaba ahí en ese tiempo gobernando era Juan Antonio Ríos, y él efectivamente le declara la guerra a Japón. Y a los japoneses, pues loco, ¿quién le puede declarar la guerra a los japoneses? Chile. Los chinos. Pero aparte de los chinos, Chile. Cacha, yo cacho que los locos cuando le declararon la guerra mundial a Japón se pusieron a cantar el himno nacional. Claro, todos ahí en alguna costanera cantando el himno Y nacional. ahora todos con el y el anime y todo son de cartón los locos. Son de cartón, exactamente. Realmente de cartón. Lo interesante de esta guerra es que, claro, comienza por el orgullo, ya que los alemanes habían quedado muy mal parados después de la Primera Guerra Mundial, también derrotados. Y ellos ven en la figura de Adolf Hitler un emblema para poder resurgir nuevamente. Y claro, comienza tomando pequeños espacios como esta invasión a Polonia para luego ya asirse de lo que era antes Checoslovaquia, por ejemplo, donde en una especie de reunión entre franceses, ingleses y alemanes deciden que ellos se queden con una pequeña parte de Checoslovaquia. Eso fue el tratado. Hitler era una persona que no respetaba ningún tratado, así que de la noche a la mañana también se apropia de todo Checoslovaquia. Y lo interesante, estaba viendo por ahí, es que la Unión Soviética y Hitler en algún momento, por ahí por el 40, tienen un tratado de paz, un armisticio. Hacen un tratado allí de no invadirse ni el uno y el otro, y sabemos que eso después se va a ir a las pailas, particularmente porque el eje, este bando que podemos decir que todos consideran como los malos, pero yo no sé que aquí verdaderamente quién eran los malos y quiénes son los buenos en una guerra. No sé si
Si uno puede polarizar. Exactamente. Sí, igual interesante el tema de la propaganda. La propaganda en los tiempos de los nazis, porque en verdad es sabido por todos que la propaganda tiene que ver con la transmisión de una ideología a través de diferentes medios. Y en este caso es a través de los medios masivos de comunicación, en donde previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, de hecho desde el ascenso, o mejor dicho, desde que mencionaba Josías, desde la Primera Guerra Mundial, el término de la Primera Guerra Mundial, en donde se comenzó a desarrollar una suerte de propaganda frente a diferentes elementos, en donde se posicionaba a los alemanes como en otra perspectiva totalmente distinta a la que querían hacerlo ver los otros países en este caso, llegando al punto en donde en los tiempos nazis, de los gobiernos nazis, de Hitler y todo eso, había un ministro de propaganda a ese punto. Y el ministro de propaganda era Joseph Goebbels. Y de él si ustedes pueden buscar en YouTube, no sé, como quieran, hay diferentes puntos que él trataba en su teoría de la propaganda, en cómo fue instaurada por ejemplo, pensamiento antisemita, que fue el que gatilló el holocausto a los judíos, y así otras sin fines de cosas de usos de la propaganda. Entonces, como también el tema de la superioridad de los alemanes y todo ese tipo de cosas. Entonces, súper interesante también el análisis propagandístico que se puede extraer desde los tiempos nazis. También es interesante que muchos aportes a la tecnología, al desarrollo de ingeniería y cosas así que ahora podemos disfrutar en nuestra cotidianidad se deben lamentablemente a todo el avance bélico y a toda la tecnología desarrollada en ese tiempo. Muchos estudios, muchas cosas, tanto científicos europeos como estadounidenses también, desarrollaron o descubrieron muchas cosas, como por ejemplo en el 41, si no me equivoco, sí, en el 41 se descubre el plutonio. Buena. Es súper bueno, como un avance Bueno. tecnológico y un avance en lo que es la química exactamente es notable, pero en 4 años más, increíble que el desarrollo científico por una parte potencia algo, un beneficio, y por otra se ocupa de una forma funesta como es una bomba atómica. Pero también hay otras cosas, o sea, el mismo 41 se descubren las siliconas, algo tan común ahora como incluso una simple carcasa de silicona para un celular. Si no fuera por el 1941, aquel descubrimiento, no tendríamos las diversas aplicaciones en cocina, materiales, etcétera, etcétera. Y así también con Brígido. otros avances, o sea, muchas cosas de guerra, tanto a nivel, no sé, formatos de propaganda, formatos de diseño, muchas cosas se reflejaron en eso, construcción y cosas. ¿Cuántas empresas cerraron o se fueron a quiebra simplemente porque el mandato era construir armas o potenciar el desarrollo del metal y cosas así para las armas y todas estas cosas? Y bueno, gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos cohetes y cosas así para haber presenciado cosas como durante este fin de semana el lanzamiento de SpaceX, un beneficio a Sí. muy largo plazo, pero que permitió muchos descubrimientos y nos permitió salir de nuestro planeta para otros lados. Sí, en esta época también hay muchos avances científicos. Destacan físicos como Albert Einstein, Werner Heisenberg también. Y lo interesante de ellos es que estaban trabajando en ese entonces para crear reactores nucleares o también la bomba atómica. Imagínense si ellos en ese tiempo hubiesen desarrollado la bomba atómica, la historia hubiese sido otra. De hecho, la leyenda dice por ahí, o el mito, que Heisenberg eh, retrasó el descubrimiento o el desarrollo de la bomba atómica, porque pensemos que hubiese hecho Hitler si hubiese tenido en sus manos una bomba atómica. Probablemente ni siquiera hubiéramos estado grabando este podcast en este momento. En este momento. Entonces, son mitos y realidades que también
que también la gente murmura por allí, igual un reconocimiento a todos estos científicos. Sí, igual sobre eso, hablando de mitos y todo lo que tiene que ver con esto más que no se puede comprobar, también por ahí hay mucha gente que dice que también los nazis tuvieron ayuda de seres extraterrestres y que ellos habían construido, por ejemplo, naves alienígenas y todo eso. Entonces, también es importante señalar que por ahí ocurren varios casos de avistamiento alienígena y todo eso, no tan solamente en territorios nazis, sino que en Estados Unidos igual. Así es, de hecho, si no me equivoco, es en 1947 cuando se reporta el famoso accidente de Roswell. Exacto. Así que estamos en la época, en la década precisa cuando llegan los marcianos al fin a la Tierra de una forma accidentada y no son recibidos por Will Smith en base a un golpe que les diga bienvenido a la Tierra. Oye, pero hablando de eso mismo, no sé si ustedes supieron o escucharon algo de que el FBI liberó en su página oficial unos registros de esa época, de ese acontecimiento, en donde ellos afirman que si tuvieron contacto con alienígenas reales y está desclasificado, y de hecho en su página oficial pueden ver que ellos afirman que sí tuvieron contacto real con extraterrestres. Están ahí los documentos escaneados de esa época. Y Son públicos. cualquiera puede entrar y verlo, sí, están de manera pública. Ahora lo liberaron este año, creo, o el año pasado, no hace mucho. Y según ellos, todo eso fue real. Así que, no sé, ahí, para pensar. Para pensar, señores, hay todo ahí un Para misterio pensar. que comienza prácticamente el 47 con el caso Roswell, que está bien documentado y bien presentado tanto por cine, radio, novelas, cómics y el boca a boca de todos. Hablando igual de los descubrimientos, el 48 nace la teoría del Big Bang por el científico de apellido Gamow. También es el comienzo de una teoría y una forma de presenciar o de ver el universo de una forma muy, muy diferente quizás como antaño y muy rompedora a nivel científico y para con la gente normal que no tiene por qué saber este tema y la gente creacionista, sin desmerecer el creacionismo, pero la teoría del Big Bang es algo que viene a romper toda la concepción espiritual en cierta forma de muchas, no sé si solamente de la religión cristiana, yo creo que también de otras, de dejar de depender de Dios en ese sentido de la creación y 7 días y 6 días y eso. Pero que sin embargo es un tema, una teoría que sigue siendo presente hasta actual y es notable. A mí me gusta mucho leer sobre esas cosas, a pesar de que quizás no entiendo mucho de física y astronomía, pero siempre personalmente he podido comprender la situación a un nivel tanto que calza con mi creencia espiritual como con mi conocimiento científico Interesantísimo. que tengo, que poseo. Es notable. Bueno, finalmente, notable. quizá la gente quiera saber que el punto de inflexión, cuando ya los nazis parecían dominar todo, lo que necesitaban era petróleo. Entonces por ahí comenzó su punto de inflexión. Y en Stalingrado, cuando ya son derrotados por todo el aguante que tuvo el imperio, el ejército rojo, ellos comienzan a retroceder de forma impresionante. O sea, por el este arrancaban de los rusos y por el oeste le venía todo el ejército aliado y el gigante dormido de Estados Unidos empezó a acorralarlo hasta que llegan a Berlín y en el mismo año 1944 fusilan a Mussolini y se quita la vida, ¿no es cierto?, de un tiro Hitler y da fin a esta guerra, a la guerra de las guerras, como es llamada también. Sí. El juego Call of Duty 5 retrata esta última parte de la guerra cuando capturan Berlín. Así que recomendadísimo el juego. Yo lo jugué hace unos años y un manjar. Otra cosa que no tiene que ver con guerra. Un 15 de mayo del año 1940 en Gringolandia, Dick y Mac McDonald's abren su primer restaurante McDonald's en San Bernardino, California.
cercana a la ruta 66. Interesante Qué mal. porque este era un pequeño negocio que consistía en 20 platos, perdón, 20 platos en un menú que lo que ellos destacan era la comida rápida. Con eso comienzan a vender más adelante. Todo lo que significó la postguerra fue el impulso de esta super franquicia mundial ahora. Ujú. O sea que el McDonald's inició como el McRico. Acá en Temuco, por ejemplo, el Maco, más conocido como Maco. Es un local de completito ahí, que antes era un local solamente y ahora está Ahora es plaga. plagado en Temuco de McRicos, pero son muy ricos. El Maco, aguante el Maco. Lo único que no me gusta del McDonald's es este personaje, Ronald McDonald's. Qué miedo. Dueño de mis Sí. pesadillas, no sé, este payaso, de esta cara tan horrenda, Tan blanco, tan monstruosa. amarillo, el traje rojo. Un popín prácticamente. Ojalá no esté escuchando esto. Un hit. Sí, Así que todo no un- escuchen nuestro podcast a eso de las altas horas de la noche porque le puede aparecer Ronald McDonald en sus sueños con nuestras y no voces. ofreciéndole un cuarto de libra necesariamente. Exactamente. O con un contrato para que vaya a servir como esclavo a su franquicia. Sí, Atentos, McDonald's que diseñadores comenzaría en el gráficos y estudiantes en práctica. 1940 y que claro, daría trabajo a tantos estudiantes egresados sin un campo laboral acá en Chile. Algunos inventos destacables son el transistor, que es lo que prácticamente potencia todo lo que lleva a hacer la informática en un par de años. El microondas, tan útil en la guerra como ahora lo es para calentar papas fritas o hamburguesas compradas del McDonald's el día anterior. El radar. Cacha, como todo se va entrelazando. Todo se enlaza, todo se enlaza. Y el frisbee, aunque está claro Oh. para las personas que vieron Volver al Futuro 3, el frisbee fue inventado por Marty McFly en el oeste. Y también hay, nacen grandes personajes en esta década, como por ejemplo Stephen Hawking, hablando de teoría de la relatividad. Bueno, sí, pues Stephen, relatividad, el trabajo de Einstein y todas esas cosas. Nace Stephen Hawking en esta fecha. Actores como Harrison Ford y el gran Samuel L. Jackson. Es súper viejo Samuel L. Jackson, oh my God, pero sigue siendo badass absolutamente. Al Pacino. Chuck Norris. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Dios! Sí, Chuck Norris, ¡Dios! El rey de las patadas voladoras. El otro día vi un meme que decía si es que Borges era el equivalente a Chuck Norris en la literatura. Y efectivamente, amigos, es verdad. Pero tiene hechos relativos a su vida como los tiene Chuck Norris. No, pero fue un crack en la literatura. Le enseñó a todos. Yeah. Exacto. También nacen Carole King, Bob Marley y entre otros muchos artistas que llegan a ser absolutamente destacados a nivel mundial. No sé, en parte de la música, tomando un poquito ese ámbito musical que suelo hacer yo, pero bueno, sigue siendo full furor Bing Crosby, es como la época de oro de Bing Crosby y también la de Frank Sinatra. Este gran cantante, la voz de Estados Unidos, que falleció en 1998 y que tuvo una vida bastante peculiar, que podría incluso abarcar un capítulo completo, porque es tan genial como artista, como músico, como filántropo, mujeriego, gángster, las tiene todas. Le falta Como tener mafioso. una armadura tipo Iron Man. Como caballero del zodiaco. Como caballero del zodiaco. Y lo que más se escuchaba en ese tiempo sigue siendo una época de música orquestada, pero principalmente swing, jazz, obviamente, y la música pop que se basa más o menos en estos mismos estilos musicales. No es como el pop de este tiempo, que es como muy digital, muy, muy tonto también. Sí. Bueno, las figuras eran ellos dos, Frank Sinatra. También cabe destacar al gran Louis Armstrong, famoso por What a Wonderful World, a pesar de que esa canción es grabada en el año 50 y algo, si no me equivoco. Ya el power de Louis Armstrong viene desde la banda de los Hot Five, que luego fueron los Hot Seven,
para después lanzar su propia carrera como solista, en la cual se fue directamente para arriba, para el cielo, destacándose por, obviamente, su forma de tocar la trompeta. Es notable, a mí me gusta mucho Louis Armstrong, me gusta mucho. Tengo un par de discos por ahí y suelen ser parte de mi banda sonora, no sé si diaria, pero al menos mensual. Qué conocedor, ver acá. Qué conocedor. Me gusta, Estuviste amigo. esperando Se todos maneja, estos programas para llegar a este momento. Se maneja. Espérate que lleguemos al hip hop, no sé nada. Y no sé por qué hago rimas. Yo, la verdad, bajo rimas de internet y las digo nomás. No sé nada. Otros Brutal. destacables son el gran Nat King Cole y la genial y tristemente conocida francesa Edith Piaf, que todos Buena. conocerán por la canción La Vie en Rose, por ejemplo. La Vie en Rose Creo también, que es exactamente. más fácil que el non Oye, no, que fue friqueadamente hecha cover por el nefasto del Negro Piñera. ¿Qué? Hay una versión Ese dato un no lo cover tenía. de Junior Rentería cantada por el mismísimo Negro Piñera. Cáchate, po. Esto es brígido. Maldito Nat, Bueno, es característico. yo por mi parte, chicos, puedo contarle algo sobre la literatura, que en sí, como estamos hablando de la guerra mundial, que fue trascendente para esta época, cabe destacar que juntamente con, con la matanza y todo eso, ocurrió también el holocausto judío, en donde muchos personas de esta como nacionalidad, podríamos llamarlo de alguna forma, fueron masacrados por los nazis. Y dentro de eso mismo está reconocido el relato autobiográfico perdón, no autobiográfico, sino que a modo de diario de Ana Frank, una chica que sobrevivió al holocausto y pudo narrar y contar estas historias que vivieron en esos tiempos. Eso es como muy destacable de este periodo. Quizás no se publicó el diario en esta fecha, pero sí abarca acontecimientos que ocurrieron en estas fechas. Y también otra cosa que me gustaría destacar, como finalizando ya como en las cosas que a mí me llaman la atención o me gustan, es el asunto de la ética. El asunto de la ética y todo lo que tiene que ver con los juicios de Nuremberg, la ciudad alemana, en donde se juzgó a los responsables de la guerra, a los nazis responsables de todo esto, por diferentes delitos en este caso, y acusaciones como crímenes contra la paz, los mismos crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. La humanidad misma en su calidad de seres humanos, por ejemplo, atentados contra en sí la vida. Por ejemplo, tortura, experimentaciones de diferente índole y todo eso. Y por si ustedes no sabían, les cuento que también dentro de estos líderes nazis que fueron llevados a este juicio, ellos se defendieron, porque lógicamente no se iban a quedar callados asumiendo toda su culpabilidad, sino que ellos se defendieron a través de la ética. Utilizaron la ética para defenderse. ¿Y cuál fue la ética que utilizaron? Fue la ética kantiana, la ética que tiene que ver con la razón. O sea, según ellos, según su forma de entender, la vida y los actos en sí, las relaciones interpersonales y todo eso, según ellos era razonable hacer lo que ellos hicieron. Entonces, a través de esa ética, ellos pudieron justificar todas las cosas que cometieron. Ahora, eso no quiere decir que realmente esa visión de las cosas sea la correcta o la adecuada, sino que es una de las tantas maneras que tenemos de entender la vida y las cosas en general. Entonces, es interesante como, por ejemplo, una misma ética, que alguien podría decir, oh, la ética nos regula o la ética nos da unos parámetros para conducirnos y siempre apunta hacia lo bueno. Aquí podemos ver cómo esta misma ética se puede usar para defender, por ejemplo, crímenes de guerra y crímenes contra la misma humanidad.
Entonces es igual y súper interesante con respecto un poco más a los pensamientos filosóficos o sociológicos mismos. Entonces, interesante. Bueno, es una época totalmente novedosa en muchos ámbitos, muy triste también por un ámbito ya que todos conocemos. Se desarrollan muchas cosas y también, bueno, no se potencia quizás tanto las artes y el cine, pero al menos está Pinocho. Una gran obra, Pinocho, la segunda gran película de animación de la historia, producida por Walt Disney. Hay otra película que es como bien conocidilla en esta época que se desarrolla también, que es Casablanca, que es una película muy premiada en los Estados Unidos, que ganó muchos Oscars, que cuenta este romance ahí también en plena guerra mundial, en Marruecos, una ciudad, Marruecos. Casablanca, en Marruecos. Era importante también mencionar la romance entre Rick Blaine y Ilse Salam. Un gran clásico del cine prácticamente. Y también, bueno, así como una suerte de obituario, recordar que también fallecen personajes como Vasily Kandinsky, un artista abstracto ruso maravilloso, el conocido Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano, no me recuerdo exactamente su... Bueno, protestante. Al Capone, de quien estábamos hablando en el capítulo anterior, fallece en esta década, dejando todo su mito detrás, su leyenda. El Mahatma Gandhi, que es asesinado en India, un gran ícono que de seguro va a ser totalmente presente ahora en esta actualidad de estos mismos días en los que estamos. Y fallece también en esta década el gran Nikola Tesla. Qué grande Tesla, loco. Lord Raiden de la realidad. Me encanta. Padre de la física, de las matemáticas, un referente para aquellos que estudiamos algo relacionado a la ingeniería eléctrica o electrónica, también conocida ahora. Muere Al Capone, nace Al Pacino. Exacto. Esa es la década de los 40. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, no sé si alguno tiene alguna recomendación. Por mi parte, obviamente, escuchar a Frank Sinatra y a Louis Armstrong. Y también, si quieren, a Edith Piaf. Pero por favor, no escuchen al Negro Piñera haciendo el cover. No lo recomiendo. Aunque vaya a estar el link en alguna parte, no lo recomiendo. Mi recomendación es para que todos ustedes puedan escuchar Maldito Lag, nuestro podcast muy grandioso. Idealmente recomendado para señoras que hacen el aseo en sus casitas cuando están, no sé, haciendo cualquier cosa. Puede pulsar y escuchar Maldito Lag. Idealmente también para estudiantes que están tratando de combatir la cuarentena con las clases online ahí sobreviviendo y todo eso, también puedo usarlo para relajarse. También para las diferentes personas que están en su casa, que quizás quedaron cesantes, que quizás les cortaron el sueldo y quizás no están haciendo nada y quizás no pueden pagar el internet. Pero como nosotros lo transmitimos por Instagram, pueden escucharlo porque tienen quizás redes sociales gratis. Así que para todos esos, los desplazados de la sociedad, para todos los que están ahí sufriendo en este tiempo con ansiedad, con estrés, diferentes problemas asociados a todo lo que tiene que ver con el encierro, con el agobio social por el tema de la plata, relájese un rato y escuche Maldito Lag, que quizás no le va a servir para nada, pero lo va a distraer una horita de su tiempo. Tremenda recomendación, y mi recomendación viene muy de cerca también. Mañana comienzo mi labor de artesano. Si usted quiere figuras de madera para decorar su espacio y en su hogar, para mirar mientras escucha Maldito Lag y también a Frank Sinatra, puede escribirnos también a Maldito Lag y hacemos envíos a todo Chile. Usted paga el envío, por supuesto. Exactamente. Y bueno, cabe recordar a nuestro gran auspiciador y nuevo auspiciador, Laboratorio Jimena Polanco, que nos está siguiendo en Instagram. Un saludo para ella, quien carajo sea. Esperamos tener algún descuento en alguna examen o prueba tipo conejillos de Indias. Oye, yo también soy súper mal agradecido. No le envío un saludo a mi auspiciador personal, Protectores sí, Terry. Un besito para ustedes que están ahí. Síganla en sus redes sociales y denle con todos, cabros. Sus trabajos son re bacanes, así que
confíen en ellos. Protectores Terry a su servicio. Oye, ¿sabes de qué me acordé? Estaba pensando en Pinocho, porque no quiero que la gente vea Pinocho, pero puede leer en cualquier Biblia el libro de Jonás. Y también hay un personaje que es tragado por un gran pez. Es de madera. Una sátira muy interesante. Así que si tiene tiempo también, agarre cualquier Biblia de la que hay por su casa y lea Jonás. De verdad que va a encontrar cosas muy interesantes. Totalmente. Quizás algo más. Y quizás algo más. Aguante, Jonás. Aguante, Jonás. Y bueno, este ha sido nuestro gran segundo capítulo, años 40. Esto es Maldito Lag. Estás escuchando a Josías, a Dani, a Veraca, quien te habla. Y así cerramos este capítulo de mucha locura y muy buenos datos freak para que lo puedas escuchar cuando estés cocinando, planchando y todo. Soy Veraca, esto es Maldito Lag. Nos escuchamos y nos vemos por ahí, quién sabe, si alguien reconoce nuestras caritas. Síganos en las redes sociales. Eso, adiós. Chao.